Al otro lado de la línea, el economista Alberto Acosta Burneo. Un gusto tenerlo acá en el espacio Radio Noticias Cuenca. Economista, gracias. Usted me escucha. Buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Perfecto, gracias, economista. Estábamos sin audio, por eso nos quedamos un poquito en blanco. Pido disculpas a la ciudadanía. Economista, el tema que es importante analizar, ya que en esta semana hemos estado generando un análisis sobre el tema de los recursos económicos que escasean hoy por hoy en el país. Y en esta coyuntura electoral, yo he escuchado a los candidatos a la presidencia de la República decir que hay que meterle manos a las reservas internacionales que tiene el Estado ecuatoriano. Esto para cumplir las ofertas de campaña. Pues, ¿qué tan beneficioso sería meterle la mano a estas reservas, que estamos hablando de cerca de 8.054 millones de dólares, que no le pertenece al Estado ecuatoriano, pero ellos dicen que ahí está la plata guardadita, que esa plata está como a la especie de estar vaga, como lo decía el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, y que esa plata hay que darle al pueblo ecuatoriano? Vamos por ahí porque también quiero analizar el tema del Yasuni. Buenos días. Sí, como usted bien menciona, esa plata no le pertenece al gobierno. Es como que yo diga, mire, mi vecino tiene una plata debajo del colchón que está vaga y que yo me la voy a gastar, porque mi vecino no la usa. Yo no tengo ningún derecho para gastarme la plata de mi vecino. Como el gobierno, ningún gobierno tiene el derecho de gastarse los depósitos del público, porque hay que estar muy claros. ¿Qué es ese dinero? Ese dinero son los depósitos del público. Cuando ustedes oyentes, cualquiera deposita $100, $50 en una cooperativa, en un banco, una parte de ese dinero, por ley, se va al Banco Central. ¿Para qué se va al Banco Central? Se va para crear una reserva que permita tener dinero líquido para cuando los dueños legítimos de ese dinero, los depositantes, lo solicitemos de regreso. Pero ¿cuál es el problema? El problema de si viene un gobierno irresponsable y amigo de lo ajeno, viene a cogerse a la plata que no le pertenece, se gasta ese dinero. El riesgo que existe es que el día de mañana, cuando los dueños de ese dinero, los depositantes, queramos retirar, la institución financiera nos tenga que decir, ¿sabe qué? Alguien se le adelantó, el gobierno ya gastó esa plata, quería dinamizar la economía, usted quiere ser muy contento que no le voy a devolver el dinero hasta que el gobierno no me devuelva a mí. Simplemente es inviable. Eso de ahí provocaría, es decir, el que no pueda el Banco Central responder devolviendo el dinero que se le confió, implicaría de por sí una quiebra bancaria, y la solución frente a esa quiebra bancaria del gobierno sería pagar emitiendo una nueva moneda. Puede ser bonos o puede ser simplemente una nueva moneda, es decir, la desdolarización. Por eso es que cogerse el dinero de los depositantes que está en la Reserva Internacional es inviable porque no es dinero del gobierno, es inconveniente porque puede llevar a una crisis bancaria, un feriado bancario y una desdolarización. Y entonces, y además, para completarlo, al día de hoy es ilegal, porque en la ley está establecido que eso es un delito. El Ministerio de Finanzas no puede gastarse el dinero de la Reserva Internacional. A otra cosa que aclarar, porque algunos dirán, pero bueno, no todo es de los depositantes. Sí, no todo. De los 8.000 millones de dólares, 6.000 millones son de los depositantes. 6.000 millones de 8.000. Quedan 2.000 millones. ¿De quién son esos 2.000 millones? De las entidades del sector público que han depositado en el Banco Central. La Seguridad Social del IES, ya sabemos que el IES es el bolsillo de turno de todos los gobiernos, la caja chica. Lo desfalcan un gobierno tras otro, lo desfalcan y después no tienen recursos. Pero bueno, esa es la Reserva Internacional, nuevamente se quieren coger la plata del IES también. Es de los gobiernos seccionales, de las empresas públicas, es decir, de todos quienes depositan en el Banco Central. El problema es que la Reserva Internacional, con esos 8.000 millones, es insuficiente. No hay suficiente dinero líquido para todos los que han depositado en el Banco Central, para todos los que han confiado en el Banco Central. Hay un faltante de reservas internacionales de 4.800 millones de dólares para cubrir la totalidad de esos depósitos que ha recibido el Banco Central. La buena noticia es que con 8.000 millones sí cubre la totalidad de las reservas bancarias, están cubiertos los 6.000 millones. Eso siempre y cuando
no venga un gobierno responsable, amigo del ajeno, a gastarse la plata de los depositantes. Muy bien, economista. Entonces, cuando escuchamos eso, decir a una serie de candidatos y otros que dicen que tienen experiencia porque ya lo han hecho y que no ha pasado absolutamente nada, ¿qué debemos entender? Porque dicen nosotros ya lo hicimos. Por ejemplo, en el correísmo se metió la mano a todas las reservas, ¿no? Por eso hay una deuda interna y otra deuda totalmente externa. Y dice que eso sí funcionaba y que hoy en día el banquero prefiere tener la plata guardada ahí que darles a los ecuatorianos. ¿Cómo debemos interpretar cuando el discurso politiquero está posesionado por esa línea? El primer tema es no caer en ese engaño de el banquero prefiere. Esa plata no es de los banqueros, no es del gobierno, es de los depositantes. No hay vueltas que darle. Segundo, cuando el correato dice es que nosotros ya lo hicimos, bueno, es verdad, ya lo hicieron y ya pagamos las consecuencias. ¿Cuáles eran las consecuencias? Porque meterle la mano al Banco Central, que en términos técnicos se conoce la expansión del balance del Banco Central, tiene consecuencias nefastas. Y la consecuencia que tiene es que eleva artificialmente la cantidad de dinero, infla la economía, pero no con dólares verdaderos, porque el Ecuador no puede emitir dólares verdaderos, sino con ecuadólares. Ese dinero extra engaña a las personas a pensar que hay mucho dinero, se reactiva la economía temporalmente y comienza a necesitar cada vez importar más, comprar más en el exterior. Y el Banco Central comienza a perder liquidez, comienza a quedarse sin reservas. Para evitar que quiebre el Banco Central, el gobierno entonces comienza a tomar salvaguardias cambiarias, restricciones al comercio, arancelarias, pararancelarias, subir aranceles, es decir, encarecer la vida de los ciudadanos de todos los modos para evitar que quiebre el Banco Central, porque si siguen saliendo dólares, el Banco Central quiebra. Entonces, el que ya se hizo, ya vivimos también las consecuencias. Vivimos un proceso inflacionario, un elevado costo de vida que se vivió fuertemente durante el periodo que se expandió artificialmente el balance del Banco Central. Entonces hay que ser muy cuidadosos y muy responsables en el manejo del dinero de los depositantes. Con el dinero de los depositantes no se juega, como no se juega con la salud del sistema financiero, y eso tienen que entender los candidatos, porque ya lo vivimos las consecuencias de esa expansión del Banco Central. Afortunadamente no vivimos las consecuencias de una quiebra del Banco Central que pudo haberse dado en 2020 en medio de la pandemia. Las reservas internacionales del Banco Central fueron tan bajas que llegaron apenas a $2,000 millones. La exgerente del Banco Central incluso lo reconoce y dice, estuvimos pensando en un momento cómo responder a las necesidades de transferencias de recursos. Si el Banco Central se queda sin plata, al ser el intermediario de todas las transacciones, se detiene el flujo financiero, es decir, se produce una quiebra, una crisis financiera. Ese es el escenario que no podemos permitir que se ponga en riesgo y estuvimos cerca. Afortunadamente no llegó a producirse una crisis, el Banco Central no quebró, pero estuvo en una situación de mucha una situación muy delicada. Entonces hay que ser cuidadosos y muy responsables en el manejo financiero. Lo que necesitamos es que no le metan manos a nuestros depósitos. Muy bien, entonces las reservas, de lo que entiendo, me queda clarito el panorama, es totalmente riesgoso, porque imagínese que lleguemos efectivamente a ese nivel, a tener un Banco Central del Ecuador totalmente quebrado, a la emisión de ecuadólares que son efectivamente, es dinero falso, dinero fantasioso que no se lo puede estar disponible. Usted ponía bien claro un tema, es de que cuando un depositario va a sacar la plata del banco y que diga, ya no hay porque no tenemos, emitámosle el ecuadólar, y efectivamente con esto no se vive en el Ecuador. Ahora, las reservas no están vagas, economista. ¿Cómo se entiende cuando los candidatos dicen, muy bien, aquí tenemos dinero y está totalmente vago en este momento ahí y vamos a tenerlo que gastar un poco de lo que se tiene ahí, porque este es para el beneficio de los ecuatorianos? Están desesperados porque no tienen de a dónde más meter la mano los gobernantes o quienes hoy en día están apuntando a la presidencia, y por eso han mirado su vista a la reserva ecuatoriana, que si bien es cierto se puede considerar un logro del señor presidente Guillermo Lasso de trabajar en tener una solidez en esta reserva, pero que efectivamente no ha sido muy bien valorada por los ecuatorianos. Mire, ese es un problema de no entender que el dinero cumple distintas funciones.
y siempre es necesario tener una función de previsión, de reservar dinero para las épocas difíciles. La Reserva Internacional no es dinero para invertir, es dinero para tenerlo absolutamente líquido, en dólares, contantes y sonantes, para que las instituciones financieras puedan devolver esos depósitos en el momento en que se requiera esa devolución. Porque hay que recordar que son depósitos del público y que el público puede pedirlo en cualquier momento. Usted puede ir de aquí a 5 minutos, de media hora, y tiene que estar ese dinero disponible en donde usted ha depositado, en la cooperativa que depositó, en el banco que depositó. Y por ley, ese dinero ya no está ahí, sino que se fue al Banco Central. Pero ahora, si es que el Banco Central y los políticos meten sus sucias manos y se gastan ese dinero, ya no va a haber esa facilidad de devolver. Entonces hay que entender que la función que cumple la Reserva Internacional es la de darle liquidez y de tener ese dinero inmediato en ese momento. Si ese dinero se invierte, significa que ya no es dinero inmediato. La inversión es muy atractiva, muy positiva, genera rendimientos, todo lo que sea, pero la Reserva Internacional no está para invertir, cumple otro rol totalmente distinto. Y es lamentable y es un tema general en el país de los políticos, que creen que entienden que gobernar, el único concepto de gobernar que tienen es gastar más. Eso es para ellos gobernar, es gastar más. Y para eso quieren gastarse hasta el último resquicio de liquidez que exista. Ya lo hicieron en el pasado. Recordemos cómo teníamos los famosos fonditos. ¿Se acuerdan ustedes? Al inicio de la bonanza, al inicio del gobierno de Correa, cuando mejor iban las cosas, un boom petrolero sin precedentes. Y el Ecuador se gastó hasta los fondos de contingencia. Ahora que vivimos la época de vacas flacas, estamos a las puertas de un fenómeno del Niño, no tenemos ni un centavo, tenemos que estar mendigando en el mundo que nos presten para poder construir algo y defendernos en algo frente a un fenómeno del Niño. Porque nos gastamos, no fuimos previsivos, fuimos absolutamente irresponsables en gastarnos hasta el último fondito. ¿Cómo puede vivir un país sin un fondito de contingencia? Y esto aplica a todo nivel. A nivel de las familias siempre hay que pensar en tener un mínimo ahorro, porque ¿qué pasa si es que me enfermo, tengo un accidente y no puedo trabajar? ¿De qué voy a vivir? ¿Con qué voy a vivir en el momento de la vejez? ¿Con qué voy a vivir si es que, por ejemplo, me quedo sin trabajo? Algo debo tener, un mínimo de previsión. Eso es lo que no existe en la política ecuatoriana, porque los políticos viven al límite, viven irresponsablemente, porque sus incentivos son ser los más queridos, los mejores presidentes de la historia. ¿Cuál es el mejor presidente de la historia? El que más gasta, el más irresponsable, el que hace la mejor fiesta, el que bota la casa por la ventana, el que se gasta hasta el último centavo de la plata que no le pertenece, de la seguridad social, gastada, de la Reserva Internacional, gastada, de los depositantes, gastada. No importa, lo importante es que se sienta que esta fiesta continúa. Pero esas fiestas nunca duran porque no es sostenible esa estrategia. Al final del día es la política del pan para hoy, hambre para mañana. Muy bien, ¿Qué tipo de política necesitamos? Una política sostenible. No queremos pan para hoy, hambre para mañana. Queremos pan hoy y pan mañana. Y eso se logra con una política de sostenibilidad, de impulsar la inversión y entender que la inversión privada tiene que florecer en el país si queremos más empleo y más bienestar. Bueno, pero economista, hay una irresponsabilidad de todas maneras de ciertos candidatos, más aún los que el día de hoy nos han dado fiestas, nos han dado vías, nos han dado el tema de la infraestructura un poco en el Ecuador, aunque sobre precios se han gastado efectivamente todo, porque eso es lo que nos ha dado. Y al fin y al cabo la ciudadanía termina diciendo, este es el mejor presidente que hemos tenido. Usted lo grafica claramente, le metieron la mano a todos los fonditos, a todos los pequeños, no se salvó ni un solo fondito. Pero la gente veía efectivamente algo y hoy en día están con la misma práctica. Aplicar esto, inclusive, yo escuchaba una de las candidatas, la señora González, que dice, mi asesor va a venir desde Bélgica, el expresidente Rafael Correa Delgado, porque él sabe cómo manejar la economía del Estado ecuatoriano. Y con esa cápsula empiezan a seguir mareando a la gente, a seguir confundiendo a la gente, en donde han practicado, han llevado a la praxis una política de comemos el día de hoy y mañana raspamos el cocolón. Hay irresponsabilidad entonces en estas propuestas y en estas definiciones que tienen los candidatos, algunos candidatos presidenciales, economista. Definitivamente es el perverso ciclo del populismo económico. Es gastar al máximo mientras hay dinero, para causar inevitablemente un proceso después de ajuste. Pero claro, políticamente el ajuste le dejan al adversario político,
que el adversario sea el que haga el ajuste, y ese es el peor gobierno de la historia, porque le tocó la mala suerte de tener que hacer el ajuste fiscal. Y en cambio, el irresponsable, el gastador, mientras todavía hay plata y se gasta hasta el último centavo, el mejor gobierno de la historia. Y así repetimos el ciclo. Pero estemos muy claros, el ajuste que estamos viviendo y que ya mismo son 10 años de ajuste porque la bonanza se acabó en 2014, es la consecuencia de una bonanza mal manejada. Es decir, el no entender que a las épocas de vacas gordas siempre las suceden épocas de vacas flacas, que tenemos que prepararnos para esos periodos, para esas contingencias, que puede haber terremotos, que puede haber erupciones volcánicas, que puede haber fenómeno del Niño, que no podemos vivir al límite, por más que en el país existan infinidad de necesidades, necesitamos siempre reservar algo de dinero para esas contingencias. Caso contrario, sucede lo que vivimos ahora, y que también no podemos expandir el gasto público de manera insostenible, porque inevitablemente cuando se acaba la plata, empieza el crujir de dientes, empieza el ajuste, que es doloroso políticamente, fiscalmente, socialmente. Tenemos que evitar futuros ajustes fiscales, que no se vuelvan a producir ajustes fiscales. ¿Y cómo se logra eso? Con sostenibilidad, como sucede en todos los países desarrollados del mundo, en donde el gasto público se sostiene en el tiempo porque nunca se lo expande demasiado, ni tampoco se lo contrae demasiado, se mantiene estable en función de una sostenibilidad de largo plazo. Ese es el desafío para el Ecuador, no es otra cosa, y resumiendo en palabras sencillas, es pedirles un mínimo de responsabilidad, de entender que no queremos pan para hoy y hambre para mañana, queremos pan hoy y queremos pan mañana. Muy bien. Lo que hizo, economista, lo que hizo el expresidente cuando salió de la presidencia, me refiero a Rafael Correa Delgado, decir que le deja servida la mesa, no es de que le dejó servida la mesa, sino llegó a tal punto de raspar hasta el cocolón de la olla, y hoy en día la factura del derroche de las fiestas, de los años de bonanza en que vivió el correísmo, también le pasó factura al presidente Guillermo Lasso, a más de Lenín Moreno, ¿o no, economista? Definitivamente la factura le llegó incluso al mismo presidente Correa al final de su mandato. Recordemos que hasta 2014 tuvimos precios excelentes del petróleo, incluso 2013 todavía con precios excelentes del petróleo, al gobierno de entonces no le alcanzaba la plata y empezó un agresivo endeudamiento. El endeudamiento empieza en 2013. 2014 cae el precio del petróleo, se acaba esa bonanza, ese espejismo, y comienza a ajustarse inmediatamente la inversión pública, que es lo primero que tuvo que hacer el presidente Rafael Correa porque ya no había plata. Ya el campo para seguir reduciendo la inversión pública fue reducido, pero ha sido la variable de ajuste en adelante, y desde entonces estamos viviendo un periodo doloroso, lento de ajuste. En 2014 empezó la destrucción masiva de empleos, o sea, llegamos al máximo, 50% de la población económicamente activa tuvo un empleo en diciembre de 2014. Para 2015 ese indicador comenzó a bajar, entre 2014 y 2019 se destruyeron más de 500,000 empleos, después vino la pandemia, una destrucción adicional. Es decir, el ajuste fiscal empezó cuando se acaba la bonanza, empieza 2015 el ajuste fiscal, y todavía lo estamos viviendo. Y quienes han tenido que asumir el mayor costo político del ajuste fiscal fueron Lenín Moreno y sobre todo Guillermo Lasso. Muy bien. Lo lamentable aquí es que este es el resultado, o sea, al final del día a nosotros nos debe importar muy poco, a los ciudadanos debería hacernos irrelevantes si es que es un político u otro. Los políticos al final del día no pagan ninguna factura, ellos se van a gozar exilios dorados, tienen vida, en su vida personal todo sale muy bien, pero quienes sí pagamos las cuentas somos los ciudadanos, los que sí nos quedamos en el país, pagando las consecuencias de un entorno donde hay falta de empleo, donde no hay oportunidades, en donde los servicios públicos se siguen deteriorando, y todo esto es el resultado de esa bonanza mal manejada, porque si hubiesen hecho bien las cosas, si hubiesen manejado de manera sostenible, hubiésemos estado mucho más preparados para enfrentar a la pandemia y ahora para enfrentar al fenómeno del Niño, y no se hubiesen destruido tantos empleos, ni tampoco se van a destruir tantos empleos como va a suceder con el fenómeno del Niño si termina siendo tan fuerte como se anuncia. Ahora, ¿cómo van a recuperar la patria en ese contexto? Porque nos ofrecen recuperar la patria, volver a ser el jaguar de Latinoamérica como siempre nos plantearon. Entonces, si estamos complicados económicamente, si las cifras no están saliendo de la mejor manera, ¿qué vía o qué ruta le queda a los ecuatorianos o a quienes ofrecen recuperar la patria aplicar para estar en una mejor posición, economista? Bueno, la salida que tienen es cogerse la plata que no les corresponde, gastarse la plata de los depositantes. Y eso dinamiza la economía por un año,
quizás 2, siendo generosos, pero al tercer año la economía vuelve a una necesidad de ajuste. Se acaba esa plata, ya no hay cómo seguir gastando más, ya se acabaron, y la economía con ese dinero no va a despegar, estemos claros. El despegue de una economía, un crecimiento sostenible, solo se logra con más inversión privada, que se monten nuevas fábricas, nuevas instalaciones productivas, nuevos hoteles, es decir, hay que producir. Lo que genera el poderío de los países desarrollados es su capacidad de producir, no su capacidad de gastar. El gasto público no es lo que genera el poderío de esos países, es su capacidad productiva, su fortaleza productiva. Y es lo que no entienden los políticos, que siguen planteándonos, y mucho más en este periodo electoral que va a ser muy corto, el nuevo periodo presidencial va a durar año y medio, y lo que plantean es pan para hoy, gastarse la plata que no les pertenece, que se sienta bienestar por 1, máximo 2 años, ya al siguiente gobierno verá qué le toca. Pero es nuevamente esa política insostenible de pan para hoy y hambre para mañana. Muy bien, vamos, economista, con el tema de Yasuní. Nos queda bastante clarito sobre el asunto de las reservas económicas. El tema del Yasuní, ¿por qué se apunta a la explotación del tema de Yasuní? Hemos leído esta opinión que justamente usted nos hizo llegar, el cuidado con la consulta de los yasuníes, dice. Los unos apuestan a la no consulta del Yasuní, a dejar este laboratorio ahí, este laboratorio natural ahí, que de ahí podíamos sacar inclusive más de los 16.470 millones de dólares, pero hay quienes dicen, muy bien, hay que explotar, porque esto significa, el dinero que se va a salir de ahí significa beneficio para los 18 millones de ecuatorianos. Hay reparos de lado y lado, pero ¿usted le apuesta a la explotación del Yasuní o no? Sí, definitivamente el país tiene que seguir extrayendo crudo del Yasuní. No puede darse el lujo de cerrar el cuarto bloque petrolero del Ecuador, porque eso es el Yasuní TT, es el cuarto bloque petrolero del país. No es algo irrelevante. Además, hay que estar muy claros, de las más de 900.000 hectáreas que tiene ese parque, para la producción petrolera se utilizan apenas 80 hectáreas de 900.000. Así que por esas 80 hectáreas estamos dispuestos a hacer todo el daño que se va a hacer a toda la economía ecuatoriana. ¿Qué es lo que implica cerrar el cuarto bloque petrolero del Ecuador? Primero, perder todo lo que se ha invertido hasta ahora. 1.900 millones de dólares invertidos al tacho de la basura. Esos lujos que solo los países subdesarrollados se pueden dar. Segundo, tener que invertir 450 millones de dólares para cerrar los pozos. Cerrar cada pozo cuesta 500.000 dólares. Creo que se podría dar un mejor uso a ese dinero, definitivamente, que hay necesidades urgentes en el país, en vez de tener que invertir en cerrar producción petrolera. Tercero, todos los flujos, la renta petrolera que no se va a recibir, que se va a dejar de recibir. El año pasado, el Yasuní TT, ese bloque, produjo una renta bruta de 1.500 millones de dólares. De ese valor hay que descontar el costo de producción, 300 millones de dólares. La renta neta, la renta petrolera, fue de 1.200 millones de dólares. Eso es lo que vamos a dejar de recibir. Esos 1.200, ¿quién los recibe? ¿A quién les sirve? Por un lado, de eso participan los gobiernos locales. Entonces tienen que estar preparados los gobiernos locales porque sus rentas van a caer significativamente. Menos dinero para hacer alcantarillado, para hacer vías, calles, obras de saneamiento, etcétera. Entonces hay un primer afectado. Segundo, y eso al final del día, afectados los ciudadanos. Segundo, para Petroecuador, que utiliza para invertir, para seguir invirtiendo en todos los pozos petroleros que tiene. Y tercero, el gobierno central, que recibe ese dinero para invertir en salud, en educación, en infraestructura. Entonces, al final del día, si es que dejamos de recibir como país esos 1.200 millones de dólares en rentas, eso significa que los ciudadanos vamos a ver afectada, vamos a ver cómo se disminuye significativamente la inversión que puede hacer el Estado a todo nivel, desde los gobiernos locales hasta el gobierno central. La afectación es importante y la afectación no termina ahí. También hay una afectación de balanza comercial, porque dejaríamos de exportar alrededor de esos 1.500 millones de dólares de crudo, y eso significa que vamos a tener que dejar de importar, es decir, de comprar del exterior, un equivalente a 1.500 millones, para que se nivele la balanza comercial. ¿Cómo se nivela? La balanza comercial se nivela automáticamente. ¿Y cómo se nivela? Vía empobrecimiento. Una destrucción de alrededor de 50.000 empleos
en toda la cadena productiva, no solo en petróleo, sino en toda la cadena productiva, y un empobrecimiento de la población. Entonces hay que estar muy claros, dejar de producir 1.500 millones de dólares de petróleo al año implica un empobrecimiento del país, que lo vamos a sentir todos los ciudadanos. Muy bien, economista. Tengo unas cifras que a mí me parece bastante interesante porque hemos estado analizando estos temas con otra corriente de la economía, en donde nos dice que son las cifras infladas, que nos presentan 16.470 millones de dólares con una cifra inflada. ¿Por qué? Tienen el argumento de que Petroecuador no expuso cuando se estaba planteando en el año 2013 más o menos el tema de la consulta popular, expuso una cifra totalmente inferior de 7.968 millones de dólares. ¿Y cómo se puede entender cuando hoy en día se dobla quizás esta cifra, y más que se dobla porque la ponen a 16.470 millones de dólares? Son de las mismas declaraciones de funcionarios de Petroecuador que decían que en el año 2013 solamente existía ahí cerca de 7.968 millones de dólares y hoy en día la han duplicado esa cifra a 16.470 millones de dólares. ¿Están inflando las cifras o son cifras reales los 16.470 millones de dólares? Mire, quien hace esas observaciones realmente creo que conoce poco de economía, que los precios del petróleo suben y bajan, y dependiendo de los precios, también la valoración va a cambiar. Las cifras de estos 1.200 millones de dólares en renta neta corresponde al año pasado, a los precios del año pasado, que son distintos que los de este año y van a ser distintos que los del próximo año, y evidentemente que son distintos que los que fueron en 2013. Entonces, hay que entender que dependiendo del año cambia, y la renta petrolera cambia año tras año. También depende del volumen de producción. En todo caso, las cifras que les he presentado son cifras públicas, las pueden consultar en las estadísticas del Banco Central, en las estadísticas de Petroecuador. Ahí se puede ver fácilmente una producción de 55.000 barriles diarios en el Yasuní ITT. Se puede ver también en el Banco Central los precios a los que se vendió el crudo. Entonces no hay dónde perderse. Y la realidad, si es que estamos hablando de 16.000 millones o 6.000 millones, sigue siendo una cifra espeluznantemente grande, en un país en donde más del 30% de la población no tiene qué comer, porque eso es la pobreza, tener problemas para ver qué come en el día, porque almuerza en el día es su preocupación diaria. Y decir que ese dinero es irrelevante, bueno, tal vez para el que tiene un trabajo está muy tranquilo, para el que tiene la barriga llena no le importa, dice, dejemos eso, pero no para el resto de los ciudadanos. Y también estemos muy claros, ¿qué está detrás de qué idea está detrás de lo del Yasuní ITT? Estos movimientos ecológicos que tienen una paranoia con el fin del mundo y que creen que la única manera de salvar la naturaleza es con decrecimiento económico. Es la teoría del decrecimiento. Es decir, el mundo tiene que contraerse, tenemos que empobrecernos todos, ir a vivir en un estado prácticamente primitivo con agricultura de subsistencia como único mecanismo para salvar a la naturaleza. Y entonces es lo que nos están planteando. Son consistentes con la teoría del decrecimiento. Empobrecimiento, empobrecer a los ciudadanos para salvar a la naturaleza. El problema es que ese empobrecimiento suena aceptable para quien ya tiene solucionadas todas sus necesidades básicas. Pero para ese más del 30% de la población que no tiene solucionadas sus necesidades básicas, que no tiene para comer el día de hoy, pedirle además que se empobrezca aún más, simplemente es inmoral. Muy bien, economista, pero esos 16.470 millones de dólares se los puede obtener de otro lado. También nos plantearon justamente el día de ayer que estaban en este espacio, están generando una gira y le planteaba esto, porque son 16.470 millones de dólares. Dice, es fácil, los podemos recuperar ¿en base a qué? En base a una política clara, definida, a los grupos económicos que han sido exonerados en impuestos. Por ejemplo, mire lo que dice, en el año 2021 se exoneró 6.338 millones de dólares, en el 2020 4.861 millones de dólares, en el 2019 5.581 millones de dólares, 2018 5.756 millones de dólares y en el año 2017 5.253 millones de dólares.
Más o menos estaríamos hablando de 27.789 millones de dólares, que superan efectivamente los 16.470 millones de dólares. El gobierno quiere estar privilegiando a estos sectores que se han beneficiado de la exoneración de los impuestos, y hoy en día, en base a la presión de estos grupos económicos beneficiarios, dice, allá hay 16.000 millones de dólares, métanle la mano al Yasuní. ¿Qué podemos sacar sobre estas cifras que le estoy dando y dejar al Yasuní bajo tierra? Mire, esto demuestra también ese desconocimiento profundo que tienen, incluso de cómo funciona el sistema tributario. No es que se está exonerando impuestos por beneficiar. Usted, por ejemplo, cuando paga el impuesto a la renta, tiene la capacidad de deducir gastos. Eso es parte del esquema impositivo. Eso es lo que el SRI calcula como un sacrificio fiscal. ¿Cuánto deja de recibir? Porque permite que exonerar ciertos gastos, permite que usted deduzca esos gastos. El día de mañana, si el SRI dice, nadie me deduce ni un solo gasto, va a cobrar muchísimo más, pero va a hacer que colapse la economía. Entonces, eso de ahí no es algo que es para beneficiar a algún sector en específico. Así es como funciona el sistema tributario. Si se quisiera sincerar las cosas, el SRI debería bajar las tasas de impuestos y eliminar las deducciones de gastos. Pero no puede tener las dos cosas, tener tasas altas y eliminar deducciones. Y por otro lado, aquí hay un desconocimiento económico absolutamente profundo. O sea, pensar que es equivalente sacar vía impuestos a dejar de producir petróleo. Es que son cosas totalmente distintas. La producción de petróleo es generación de riqueza, es decir, crea una riqueza que no existía. Cobrar impuestos es quitarle riqueza a alguien que ya la tenía, es decir, no es generar riqueza. Entonces, el empobrecimiento del país se va a producir. Supongamos que se compense, los 16.000 millones se compensa con 16.000 millones en impuestos. El país se empobreció en 16.000 millones de dólares, con todas las consecuencias que eso significa. Implica destrucción de empleos, implica menos dinero, menos bienestar, menos actividad económica, porque es muy distinto producir riqueza como es producir el Yasuní Teté, que dejar de producir esa riqueza, así el fisco solucione su problema de ingresos, porque lo único que se soluciona cobrando impuestos es el problema del fisco, pero no el problema de la economía, no el problema de los ciudadanos, porque como sociedad nos hemos empobrecido porque dejamos de producir 1.600 millones de dólares por año. Entonces, lo que nos están planteando es empobrecimiento de la sociedad. Así el fisco soluciona los problemas, que es lo único que les interesa, pero que los ciudadanos se jodan. Esto es lo que no es aceptable. Dólares, 467 millones de dólares por costo de abandono de campo. También se plantea eso. Frente a eso hay una antítesis que dice, no nos va a costar absolutamente nada el abandono del campo, la vamos a restaurar a la naturaleza porque hay 400 millones de dólares de un fondo para combatir el cambio climático que nos puede dar las Naciones Unidas. ¿Qué pensar frente a aquello? Porque ustedes dicen muy bien, hay una cifra que vamos a perder y ellos dicen no perdemos absolutamente nada porque el dinero nos va a regalar las Naciones Unidas. Viene 400 millones de dólares y no nos quedamos más pobres, economista. Bueno, ¿qué tal si ese dinero se utilizaría, por ejemplo, para la transformación energética del país? Podemos usar para cerrar los pozos o podemos usar para dar ese salto energético que requiere el país a ir a utilizar más intensivamente la electricidad. Esas son las decisiones que quiere hacer un país. Entonces, uno puede usar el financiamiento, el ahorro o lo que te regalan para hacer algo que no te agrega valor, como es cerrar los pozos petroleros, no te agrega valor, o utilizarlo para temas que realmente transformarían la realidad del país. Entonces, es cuestión de entender cuáles son las prioridades. Y al final del día, yo creo que en la tesis es muy clara, la tesis de este ecologista, su prioridad es muy clara, es el medio ambiente, no son los ciudadanos. La pobreza de los ciudadanos les tiene sin ninguna preocupación. Lo que les interesa es que el medio ambiente nadie lo toque. Y si eso implica que los ciudadanos se empobrezcan, que pierdan empleos, que ganen menos, que reduzcan su nivel de vida, bueno, ese es el costo que hay que pagar según esa tesis. Yo creo que hay que tener las prioridades claras y hay que entender que la prioridad es el bienestar de los ciudadanos y que hay que entender además que ese falso dilema que nos quieren decir, que es o la naturaleza o el dinero, eso no existe. Podemos producir y cuidar la naturaleza. No solo que podemos, debemos producir y cuidar la naturaleza al mismo tiempo. Debemos usar responsablemente nuestros recursos naturales, como lo hacen muchos países en el mundo,
que tienen mucho mejor nivel de vida que el nuestro, no podemos ser miopes y tomar decisiones que al final del día se basan en prejuicios, en novelerías. Tenemos que cuidar la naturaleza y tenemos que además generar ingresos para mejorar el nivel de vida de la población. Es inaceptable el nivel de pobreza que tiene el país. Tenemos que seguir produciendo cada vez para ir disminuyendo esa pobreza. Muy bien, economista, hay que dar prioridades, usted dice, pero también la antítesis es de que el dinero que sale del petróleo no va para la salud, no va para la educación, no va para la infraestructura, sino va para pagar directamente la deuda externa. Esto es lo que se dice. Entonces, no han revisado el presupuesto fiscal, es lamentable. Si también es público, no necesitan mucha ciencia. Que vayan al Ministerio de Finanzas, descarguen la información y vean ese dinero para qué sirve. Ese dinero se utiliza para la inversión pública, para invertir. Para eso es lo que sirve. Va a los gobiernos seccionales. Eso no importa, a los gobiernos seccionales no importa, eso no les interesa tampoco. Es decir, aquí lo que hay es un conjunto de prejuicios ideológicos y una miopía extrema que al final del día nos puede terminar saliendo muy cara a todos los ciudadanos. Perfecto. Economista Alberto Acosta Burneo, le quiero agradecer por atender esta entrevista al sur del país. Siempre es un gusto tenerlo a usted. Muchísimas gracias, siempre es un gusto.